como si bien hemos estado comentando por arriba de lo que es el procesador, lo que es, bueno, cómo se construye una memoria, un circuito combinatorio, un circuito secuencial, vimos de que a partir de llaves, por ejemplo, mecánicas, yo puedo construir una compuerta, y si me logro construir un conjunto lógicamente completo de compuertas, como lo puede ser el conjunto del operador AND, OR y NOT, o el operador NOR o el operador NAND, me puedo construir cualquier expresión algebraica, ¿no? Y eso nos sirve para también construir un circuito secuencial, porque nosotros tenemos la parte del circuito secuencial que tiene memoria, porque por más que tenga entradas y tenga salidas, tengo memorias que van a estar almacenando un estado, ¿no? Entonces, eso después en las notas un poco está como es ese pasaje a un circuito secuencial. Si nosotros quisiéramos hacer un modelo teórico, lo que es una máquina que se llama máquina de código general, yo puedo utilizar, convertir en esa memoria que la tenía en un flip-flop en una memoria RAM. Y esa máquina que me voy a estar construyendo, lo que se llama máquina lógica general, me permite poder, si yo pudiera cargarle otro contenido, tener un breve diseño de lo que es una computadora hoy en día, este, como nosotros la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con la arquitectura de von Neumann. Habíamos comentado CPU, ya estuvimos trabajando también con CPU, con lo que es la construcción interna de un CPU, específicamente con lo que es la unidad aritmética lógica, que no tiene ningún misterio, es solamente un circuito combinatorio, ¿no? Ese circuito combinatorio para realizar diferentes operaciones, ¿no? Como lo pueden ser una suma, una resta. Por ejemplo, vimos que existen representaciones internas de datos en donde yo puedo, haciendo una suma y jugando con las representaciones de cada uno de los objetos, yo puedo hacer una resta, por ejemplo, haciendo una suma. Siempre tengo que ver con qué representación interna tengo, si es un valor y signo o es un complemento a uno. Vimos que algunas representaciones conservan el orden en los resultados. O sea que un número positivo es más grande en representación en base 2 que su opuesto negativo. Bueno, todo eso ahora lo vamos a empezar a unificar, a usar. Entonces, dentro de la arquitectura de von Neumann, un poco la idea es, bueno, introducir la arquitectura, de comentar diferentes. Hola, Matías. Comentar diferentes clasificaciones que se hacen en cada arquitectura, cómo yo la puedo clasificar en función de cómo maneje la palabra, en función de si tiene instrucciones que sean complejas o tiene instrucciones que sean simples. Ahí ya podemos partir de dos bloques de arquitecturas que existen en la actualidad, que son las arquitecturas que tienen el set de instrucciones complejas, que se llaman arquitecturas CISC, que dentro de esas arquitecturas caen por ejemplo, una comercial, la x86 de Intel, y también otra arquitectura bastante conocida hoy en día, que es la del tipo RISC, perdón, que es la ARM, la MIPS, que son arquitecturas que son un poco a nivel de diseño más sencillas. Pero por el hecho de que sean más sencillas no significa que sea mala. O sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No porque una arquitectura tenga más cantidad de instrucciones, significa que sea mejor. Hay algunos escenarios donde eso es positivo. Lo mencionamos ayer, por ejemplo, no es lo mismo un dispositivo, una arquitectura en donde su fuente de alimentación sea constante a una arquitectura en donde la fuente sea limitada, ¿no? En donde el equipo entero funcione a base de una batería, por ejemplo.
¿no? Entonces, son sistemas que son totalmente diferentes. A nivel de diseño son diferentes también. Y no es, existen diferentes tipos, cada uno específica para su uso, ¿no? Su uso general. Este, Esto después lo vamos a tomar en sistemas operativos el semestre que viene también. Existen sistemas operativos cuyo núcleo tiene diferentes modelos de diseño, por ejemplo, que sea microkernel, que sea monolítico, que sea monotarea, multitarea, un sistema en tiempo real, etc. Son diferentes núcleos que sirven para diferentes escenarios. Los sistemas operativos a nivel general no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema operativo de propósito general que funcione o administre el hardware de mi equipo de una manera normalmente bien, pero que no sobresalga en ningún otro aspecto, sino que esté dirigido a que yo, usuario final, sea, bueno, el sistema sea amigable, trate de retornarme siempre una determinada respuesta en un determinado periodo de tiempo. Trata de los sistemas que estamos acostumbrados a utilizar como usuarios finales, son sistemas que están pensados para que a nivel general funcionen bien, pero hay sistemas que son diferentes. Hay sistemas, como mencionábamos ayer, que dejábamos el ejemplo de un sistema de una arquitectura que tenga un procesador para pulverizar el combustible en los inyectores de un motor, por ejemplo. Bueno, son sistemas diferentes. Puede ser que el del sistema del motor no necesite, por ejemplo, una pantalla, no necesite almacenar datos históricos este, para tomar una decisión, sino que sea, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que abrir una determinada, cuánto tengo que inyectar de combustible en un determinado inyector, en función de cómo está el sistema, por ejemplo, cómo está, no sé, la demanda, qué es lo que quiere el usuario. Entonces, no es lo mismo eso que al tener un sistema como nosotros estamos acostumbrados a recursos de propósito general, ¿no? Lo mismo con las interfaces gráficas, habíamos comentado que existen arquitecturas en donde están optimizadas para que no se utilicen determinados recursos porque no es necesario. Por ejemplo, no es necesario que tenga un teclado conectado, no es necesario que tenga un monitor, o sea, no es necesario que estés perdiendo ciclos de trabajo este, brindando un protocolo que capaz que no lo vayas a utilizar nunca. Entonces todo eso lo vamos a ver más en detalle, pero va muy de la mano con la arquitectura que tenga también, ¿no? O sea, tanto el sistema operativo va de la mano en algunos, vamos a ver en el próximo semestre. Por lo general, los sistemas operativos se suelen diseñar en un lenguaje de alto nivel como lo puede ser C, por ejemplo, o más tirando un lenguaje de bajo nivel, y hay algunas partes del sistema operativo que están desarrollados en código máquina, que es el código de bajo nivel, por ejemplo, un código a nivel de ensamblador. Por ejemplo, los drivers. Los drivers en un sistema operativo, que son aquellas rutinas de código que me permiten gestionar un dispositivo de entrada-salida, por ejemplo. Comunicando lo que está dentro de la periferia del equipo, lo que sería el CPU, el controlador de ese dispositivo, con el dispositivo que puede estar fuera. Entonces, eso por lo general se suele escribir en bajo nivel o en algunos casos específicos se suele hacer a nivel de código máquina, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver el semestre que viene en sistemas operativos. Nosotros por lo general trabajamos con un núcleo open source y bueno, lo compilamos, lo modificamos, vemos algún concepto a nivel de núcleo de lo que es lo que son las syscall, que son las llamadas al sistema. Y eso va muy de la mano de la arquitectura también. ¿Por qué? Porque existen, depende de cómo qué lenguaje de programación utilice para programar mi sistema, ¿no? Pero por lo general, que se suele utilizar C,
para el desarrollo de los sistemas operativos. C tiene la posibilidad de que de manera existen para diferentes tipos de arquitecturas, sea ARM, AM64, PowerPC, MIPS, x86, cualquier arquitectura comercial hoy en día, tiene un compilador de C que lo soporta. Entonces, ¿eso qué me permite? Que yo pueda migrar ese sistema a diferentes arquitecturas y no dependa del hardware. Entonces, yo programo una aplicación que funciona en C. Bueno, ¿qué puedo hacer? Esa aplicación, si la hago bien, eso lo deben haber comentado en programación o no en programación. Si yo utilizo en mi código de mi aplicación, utilizo librerías que no son propietarias, por ejemplo, no dependen del sistema operativo y utilizo librerías que son abiertas, que son, por ejemplo, POSIX es una de ellas, que es un estándar a seguir, que tiene soporte para múltiples arquitecturas. Entonces eso me permite que mi aplicación, si no uso ninguna librería que esté atada a un determinado núcleo de un sistema operativo, mi aplicación puede ser multiplataforma. Y no tengo que estar desarrollando una aplicación para Linux, una aplicación para Windows, una aplicación para, no sé, para un smartphone o un Android, lo que sea, ¿no? Mi aplicación funcionaría si mi código no depende de ninguna librería que haga uso exclusivo de alguna función de un determinado núcleo de un sistema operativo, mi aplicación funciona en el resto de sistemas operativos. Y si ese sistema operativo se, se escribe de la misma forma, que se escribe siguiendo los estándares de ese compilador, por ejemplo, no sé, trabajo en C, bueno, si sigo los estándares de C, en donde en todas las arquitecturas que tenga un intérprete, un compilador de C, mi sistema va a funcionar allí. Obviamente que voy a tener cosas que podría tener en una parte del núcleo del sistema que se tenga que escribir de una forma más manual para una determinada arquitectura, para optimizarlo, por ejemplo. Que eso es algo que también habíamos estado comentando en clases anteriores, que yo descargo un sistema, no sé, me descargo tomemos un sistema de propósito general, un Windows de Microsoft, ¿no? Lo descargo, me lo instalo, pero no voy a poder optimizar el sistema, o lo voy a poder hacer de manera limitada para poder optimizar en función al uso que le vaya a dar a ese equipo. Por ejemplo, si yo tengo un kernel open source, ya puedo tomar ese kernel y si tengo acceso al código fuente lo puedo estudiar y lo puedo optimizar. Eso es lo bueno que tiene como sistema operativo open source lo que es GNU Linux, ¿no? Entonces, eso me permite a mí poder compilar un sistema operativo en función al uso que le voy a dar. Entonces, si no es lo mismo un sistema operativo doméstico de un usuario final, a un sistema operativo que tiene que estar no sé, en un proveedor de cloud, en algún data center, en un lugar climatizado, donde no se le va a conectar un monitor, donde solamente se va a recibir data de la red y se va a procesar y se va a tratar de responder lo antes que se pueda. Entonces, no es lo mismo si yo agarro un Windows y le instalo un servicio, no sé, web, por decir uno, no es lo mismo que si yo tuviera un sistema operativo como Linux que lo puedo optimizar para que funcione mejor de esa forma. ¿Y de qué manera lo puedo optimizar? Bueno, existen algunas librerías que me permiten analizar a nivel de núcleo qué es lo que está pasando. Ojo que en Windows también, si bien en Windows no tenemos acceso al código fuente, sí tenemos algunos mecanismos que me permiten eh, analizar o hacer una traza de qué es lo que hace cuando yo instancio un proceso.
pero no son herramientas que me da el sistema operativo, sino que son externas, que me permiten leer eso, e interpretarlo. Bien, comencemos un poco. Vamos a ver un poco la introducción a esta arquitectura, un poco redondeando todo lo que ya hemos visto. Y nosotros habíamos visto que la arquitectura de von Neumann se componía por tres bloques constructivos, que era la memoria, que era por un lado la memoria, por otro lado el CPU, y por otro lado lo que es el bloque de entrada-salida. Todos esos tres bloques estaban conectados de alguna forma. ¿Cómo iban a estar conectados? A través de cables. Esos cables nosotros le vamos a poner nombres y le vamos a especificar que el cable con determinado nombre va a ser de un determinado tipo. ¿Qué tipo vamos a encontrarnos dentro de los cables? Vamos a encontrar cables que llevan señales de control, o sea, si yo tengo hilos de cobre, ¿no? De pistas en un circuito, y voy a enviar señales eléctricas, yo tengo que tener algún cable en el cual yo especifique qué señales eléctricas voy a enviar, cuál va a ser el formato de la señal que voy a enviar, qué voy a hacer, si quiero enviar un dato entre memoria y el controlador del teclado, por ejemplo. Bueno, tengo que tener cables que sean específicos para especificar las señales que voy a enviar. Si es una operación de lectura, si es una operación de escritura, bueno, vimos ayer en memorias, por ejemplo, que pueden tener el mismo cable, puede ser de entrada y de salida, puedo multiplexar ese cable, entonces, por lo general, tendría que tener algún otro cable adicional para controlar eso. Y allí podría indicar, bueno, este cable es para leer un dato de este lugar, ¿no? Este otro cable es para escribir un dato en ese lugar. Después, cuando quiero enviar información entre esos elementos que están conectados con esos cables, yo tengo que tener otro conjunto de cables que diga, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la dirección entre todos los componentes que tenés acá conectados en estos cables? ¿Cuál va a ser la dirección del componente al que te querés comunicar? ¿Y qué mensaje les querés enviar también? Todos esos cables se van a clasificar de alguna forma. Todos esos cables, que ahora lo vamos a empezar a llamar más técnicamente buses, que esa es la definición, un conjunto de cables es un bus, va a tener un determinado tipo. Va a ser o de dirección, o va a ser de control, o va a ser de datos. Bien, después vamos a ver un poquito qué es el formato de instrucción. Una instrucción, bueno, lo que es una introducción de cómo es la arquitectura, después qué es el set de instrucciones. Las instrucciones son los comandos que puede hacer, que entiende un CPU. O sea, yo tengo un CPU que va a recibir como entrada una palabra de 16 bits, de 32 bits, de 128 bits o de 64 bits. Eso depende del CPU, del tamaño de palabra que maneje. Pero cuando recibe eso, esa secuencia tiene un sentido. Esa secuencia significa de que el programador que escribió esa secuencia quiere que el CPU haga algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, es esa instrucción en donde puede tener argumentos esa instrucción, donde pueden tener valores que sean constantes, puedo tener referencias a valores que se tienen que ir a buscar a una dirección de memoria, puede tener referencia a valores que se pueden ir a buscar a un registro. Habíamos comentado ayer que los registros es la unidad mínima de memoria que tiene un procesador, que es un registro, lo construyo a base de flip-flops, es una memoria SRAM. Después, modos de direccionamiento, que esto es como yo quiero hacer una operación. Bueno, pero esa operación soporta o maneja operandos. Bueno, ¿cómo se gestionan esos operandos? ¿Cómo vos lo vas a representar? También, y bueno, por último, la arquitectura de Harvard, que es un
una variante de la arquitectura de von Neumann, en la cual yo identifico la memoria, la segmento en dos bloques diferentes, que es donde voy a tener la parte del programa que voy a querer ejecutar, que lo voy a tener que ir a buscar desde un disco, por ejemplo, y en otro lado de la memoria van a estar los datos, que van a ser los que se van a generar cuando se instancien esos programas. Ahí tenemos las variables globales, por ejemplo, el heap. Ayer estuvimos comentando un poco lo que es el PCB, también de un proceso, el Process Control Block, la estructura de datos que utilizan los sistemas operativos para poder entender o para poder persistir toda la información de un proceso. Bien, un poco de historia, esta arquitectura, ya lo mencionamos creo que en la primera clase, fue generado por John von Neumann en el año 1945 para la computadora EDVAC. Si entramos a analizar un poco aquella era de la primera generación de estos dispositivos, ¿no? Computadoras que ya eran tamaño, eran habitaciones, ¿no? Eran enormes, no eran diferentes a las arquitecturas que tenemos hoy en día por la base. Antiguamente se tenía el pensamiento de que trabajar con base decimal era mejor, y a medida que fueron avanzando las generaciones, el estado del arte indicó de que era mejor trabajar con una base con menos cantidad de símbolos, ibas a tener un mejor resultado. Por eso hoy en día, en el caso de las computadoras que nosotros utilizamos, que son las discretas, trabajan con base 2. Pero en un principio, las primeras computadoras se habían diseñado con base 10. Bien. Von Neumann, ¿qué planteaba? Bueno, prácticamente el principio de, esto lo van a ver en programación, en estructura de datos el semestre que viene, hay un algoritmo que se llama divide y vencerás. Entonces, yo tengo un problema que es súper complejo y lo que hago es tratar de dividirlo, tratar de segmentarlo en problemas que tienen menos complejidad. Entonces, el problema complejo se resuelve cuando todas las unidades simples trabajan en conjunto. Entonces, la idea de von Neumann era, bueno, tomó lo que en su momento había diseñado Alan Turing en su máquina, la máquina de Alan Turing, que era, bueno, era un concepto que no existía la tecnología como la conocemos hoy en día, pero el concepto era tener una máquina que se encargara de procesar, que tuviera símbolos de entrada, símbolos de salida, como lo vimos con la máquina de Mili, por ejemplo, y que se pudiera reprogramar, ¿no? Como conocemos hoy en día una computadora. Una computadora la puedo utilizar para generar nuevos algoritmos, nuevas aplicaciones, etc. O sea, puedo utilizar la máquina para generar nuevas aplicaciones, le puedo cambiar el comportamiento a la máquina, o incluso puedo crear a la máquina para que me genere más máquinas, ¿no? Hoy en día funciona la parte de diseño, de control numérico, por ejemplo, computarizado, impresoras 3D, etc. O sea, hoy en día puedo hacer que la máquina construya otras máquinas. Bien, entonces la idea era la idea de von Neumann, una secuencia compleja, dividirla en instrucciones o operaciones que sean más simples. Acá surge el concepto que se llama programa almacenado, que es un programa almacenado, es un conjunto lógicamente ordenado, ¿no? Secuencial, que me resuelve un determinado problema. Entonces, acá ya podemos observar lo que mencionábamos ayer, por ejemplo, de que un programa yo lo puedo tener en un disco, por ejemplo, y lo puedo analizar a veces el programa. Puedo ver, si conozco la arquitectura, ¿no? En donde estoy trabajando, puedo hacer un reverso de eso. Puedo ver desde las secuencias en binarias, puedo obtener el hexadecimal, y ese hexadecimal lo puedo volver a convertir
en un código de bajo nivel, por ejemplo, un ensamblador. Y después ese ensamblador lo puedo construir en un código de alto nivel. O sea, hacer la inversa que hace un compilador. ¿Qué hace un compilador de programación? Recibe como entrada un texto, que es el código fuente que nosotros hacemos. Ese compilador chequea internamente, no lo mencionamos, pero internamente los compiladores construyen una máquina de estados, en donde es una gran máquina de estados que modela ese código, ¿no? Entonces, ese código, después yo lo puedo, a partir de un texto, el compilador me lo traduce a eso, a un código de bajo nivel. El código de bajo nivel, que también se le llama código de ensamblador o assembler también, ese código después es el que es nativo de la arquitectura que tenga, ¿no? Y se puede traducir para generar un archivo binario, un ejecutable, ¿no? El ejecutable no es más que tiene un encabezado que hace que se prepare para que cuando un sistema operativo lo instancie, se genere el PCB, se genere, bueno, todas esas librerías de inicialización, se reserve memoria, se reserve todo lo que necesita para funcionar, y pueda cargarse en memoria y pueda empezar a ejecutar instrucciones, ¿no? Entonces, ese programa almacenado yo lo puedo interpretar, puedo hacer la inversa de eso, ¿no? Eso también lo comentamos ayer, de que no, hay algunos escenarios en donde eso no es tan legal, ¿no? Porque no, dependo del programador que hizo ese código, si me autoriza a mí o no, analizar ese código fuente. Eso después, en sistemas operativos hacemos alguna prueba de eso, compilamos en C un código, generamos el ejecutable para Linux y después editamos ese ejecutable, en donde yo le puedo cambiar, editando con un editor de hexadecimal, por ejemplo, le puedo cambiar y decir, bueno, a ver, acá antes había ejecutaba tal cosa, bueno, ahora ejecuta tal otra, por ejemplo. Entonces, podría llegar a cambiar el flujo de una aplicación editando el ejecutable, reemplazando datos, por ejemplo. Bien, el bloque constructivo que ya hemos visto de la arquitectura de von Neumann es este, ¿no? Tenemos un CPU, tenemos, bueno, que se encarga de realizar y de procesar todas las instrucciones que están en una determinada memoria. Y esas instrucciones también pueden requerir interactuar fuera de la periferia de la arquitectura. Por ejemplo, a través de una tarjeta de red. No sé, enviar un dato a la red y esperar que ese dato devuelva, o sea, recibamos la respuesta de ese dato, y cuando reciba esa respuesta, bueno, ahí sí, continúa la ejecución del proceso, ¿no? Entonces, ese punto de acceso, de salir desde dentro de la periferia de la arquitectura hacia afuera, lo hacemos siempre mediante la capa de entrada-salida. Eso después lo vamos a ver más en profundidad, pero vamos a ver que existe de manera general acá, en los sistemas operativos, existe un controlador. O sea, hay un controlador de entrada-salida que se va a encargar de gestionar la comunicación desde dentro de la periferia de la arquitectura hacia afuera. Y bueno, acá después también si tenemos una interfaz gráfica, por ejemplo, una pantalla o lo que sea, el sonido, el audio, el micrófono, bueno, toda esa información que recibe datos desde afuera o emite datos hacia afuera, va a pasar por esta capa. Capaz algunos ya lo debe haber visto, pero en una computadora, en Windows, por ejemplo, cuando yo conecto un determinado dispositivo, ese dispositivo se asocia lo que es el driver del dispositivo que está en ese sistema operativo, va a generar
lo que es un puerto, se le llama, un puerto lógico. Ese puerto lógico es cómo yo puedo comunicarme con ese dispositivo. Hay dispositivos por ejemplo, hay dispositivos que se le envía datos de manera paralela, hay dispositivos que se le envían datos a nivel de seriales también, y hay dispositivos que se le envían transacciones en un determinado protocolo para hacer una determinada acción. Por ejemplo, antiguamente, un ejemplo de esto, las impresoras que yo conectaba a un equipo, antes de que existiera el bus USB, se conectaban a un puerto que se llama un puerto paralelo, lo que era un DB25, que era un puerto, bueno, como ¿no? ¿Qué tenía de bueno esto? Que este puerto yo lo puedo, cada uno de los cablecitos que ven, cada uno de los pines, tiene una determinada función. Acá podemos ver, por ejemplo. Hay algunos cablecitos que son, bueno, hay algunos que son para, por ejemplo, acá, transmitir data a, por ejemplo. Después hay otros que son de control, señales de control, que esto me permitía que yo desde la computadora yo le pudiera enviar información, supongamos acá, a una impresora, ¿no? Entonces, cuando quería enviar un archivo a imprimir, ¿qué ocurría? Bueno, internamente la aplicación que yo que utilizaba para visualizar ese archivo, enviaba los datos, o sea, enviaba el formato, el binario de ese archivo a un puerto lógico. Ese puerto lógico, que en este caso, en estos paralelos, en Windows, por ejemplo, se suelen enumerar como LPT 1, 2, 3 y 4 y hacia adelante, yo podía enviar un dato para la impresora que estaba conectado al puerto LPT1, bueno, en la aplicación enviaba a imprimir y lo enviaba a ese puerto lógico, al LPT1, por ejemplo. Entonces, lo que se recibía en el LPT1, el driver del sistema operativo que estaba asociado a ese puerto lógico, tenía la particularidad de que podía comunicarse con lo que yo estuviera del otro lado de ese puerto, ¿no? Que sería la impresora en este caso, ¿no? Entonces, específicamente, si yo respeto las señales, creo que eran, no me acuerdo de memoria las tensiones, pero eran alrededor de 1,2, 1,3 voltios que maneja este puerto. Yo lo que podía hacer era enviarle el bit, iba a tener esa tensión, ¿no? Pero tenía algo más, que yo para poder enviarle datos tenía que ejecutar una instrucción a nivel de arquitectura, a nivel del set de instrucciones del CPU. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿En qué se traducía todo eso? Que yo podía enviar un dato, ¿no? Que yo lo podía especificar al dato. Le decía, che, no sé, imaginemos que acá tenemos 4 bits que son de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Envío al puerto LPT1 el dato, no sé, 001 o 000, bueno, 001 o 0010, 0011. Enviaba el dato en binario, ¿no? Y ese dato en binario es el que la impresora, su controladora, iba a recibir e iba a interpretarlo. E iba a hacer lo que le decía ese comando que hiciera, ¿no? Por ejemplo, no sé, la impresora, no sé, model cabezal, de tal posición a tal posición. O activar los engranajes para tomar una hoja, por ejemplo. O imprimir en esta matriz, en este determinado punto. Bueno, entonces, todo eso lo podía hacer de forma manual. O sea, yo podía hacerme una aplicación en C, ¿no? Que me recibiera esos datos, o sea, que emitiera esos datos a ese puerto, y desde ese puerto yo me podía comunicar directamente con el dispositivo del otro lado. Si hablaba el mismo lenguaje, ¿no? O sea, si trabajamos con el mismo protocolo. O sea que podía enviarle datos a esa impresora
Y también podía recibir datos, o sea, la impresora podía, mandaba a imprimir y no sé, se quedaba sin papel o lo que sea, bueno, la impresora generaba un mensaje en ese puerto, ¿no? El driver de mi sistema operativo asociado a ese puerto tomaba esa data y por lo general los fabricantes nos instalaban algún proceso que estuviera escuchando esos mensajes y que interpretaran, que diga que, bueno, cuando me llega el dato de la impresora, imagínense que en hexadecimal, CA, es como que se quedó sin papel. Si me llega el todo F es porque la impresión se hizo correctamente. Bueno, ese proceso toma esa información y me lo da al usuario. Le indica, le pone un cartel, che, mirá, hubo un error. ¿Qué error? La impresora se quedó sin papel, o hay un atasco de papel, o te quedaste sin tinta en tal cartucho, o, no sé, el, el, si es una impresora láser, tiene un contador interno que hace que el tambor de esa impresora, cuando llegue a un cierto número, no se pueda imprimir más y tengas que cambiar el tambor. Hay un millón de cosas que se pueden enviar desde un lado hacia el otro, ¿no? Pero lo importante, lo bueno que tenía este protocolo, era que me permitía a mí, desde a muy bajo nivel, a nivel de C, podía emitir qué dato quería escribir en ese puerto o qué dato quería leer. Entonces, de esta forma, yo podía cambiar lo que era una impresora, podía sustituir eso, si era bueno con la electrónica, podía generarme algún dispositivo que se conectara a ese puerto, una placa, ¿no? Que se conectara a ese puerto y que la placa, no sé, estuviera esperando un determinado valor. Cuando le llegaba ese valor, porque yo se lo enviaba de mi aplicación, lo que hacía era, no sé, prender una lámpara, prender un motor o prender algo, ¿no? Entonces, eso estaba muy bueno porque era muy simple. O sea, yo en C lo único que tenía que hacer era escribirme en tal puerto, tal valor. Y del otro lado capturo eso. Capturo ese valor con un microcontrolador o con lo que sea. Y empiezo tomo ese dato y lo empiezo a manipular. Y puedo hacer la inversa también. No sé, conecto un sensor de temperatura, ¿no? Entonces, el sensor de temperatura cada cierto tiempo está enviando a ese puerto la temperatura actual. Bueno, cuando mi aplicación en el código le digo, che, bueno, en vez de leer un input del teclado, lee el input del puerto LPT1, por ejemplo. Entonces, de esa forma, yo puedo, este, de esa forma yo puedo leer un dato desde el exterior hacia mi aplicación, de manera muy, muy simple, ¿no? Entonces, fíjense esto que les estoy comentando, a ver si lo encuentro acá, si tengo alguna foto de esto. A ver. A ver si encuentro. Acá. Acá. Fíjense. Esto mismo que les estoy comentando es esto, ¿no? O sea, teníamos. Esto me acuerdo de
de esta misma asignatura hace como 14 años, 13 años, que me habían dicho exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? O sea, ustedes pueden agarrar, si tienen un puerto de estos, pueden, obviamente que los sistemas operativos hoy en día son más complejos que hace 10 años atrás. Por ejemplo, en el caso de Windows 10, gestiona ahora los controladores. Antiguamente eso no se gestionaba, no usaban un certificado y cualquiera podía enviar los datos a los puertos. Pero en resumen, esto es esto, ¿no? O sea, ustedes podían tener en estos cables de este puerto de impresora, podían, bueno, en este caso cortaba el cable, identificaba cuál era el pin donde yo iba a enviar la señal, no sé, el dato en binario, ¿no? Analizando la hoja, y lo que podíamos hacer era conectar esto. Bueno, acá tenemos un LED que era de prueba, y este LED, bueno, acá todo el enjambre de cable, y este LED, que se ve un poco más de cerca acá, obviamente acá medio artesanal todo, ¿no? Pero era para ver si realmente lo que me estaban diciendo en su momento era verdad. El LED conectado a ese puerto enviaba la información y en teoría podía chequear que realmente la tensión realmente sea cierta. Entonces, si yo tengo en el puerto, tengo una señal que es de GND y tengo en el puerto una señal que es de BCC, ¿no? O sea, que tengo una fuente que se activa cuando yo mando cierto dato. En teoría, si la tensión este es un LED de 3 milímetros, por lo general tiene una alimentación de 2,7 voltios. En teoría, me podría servir para poder energizar el LED y ver una pequeña haz de luz, ¿no? Debería de funcionar, estando polarizado el LED, etc. Entonces, un poco medio artesanal todo esto, pero fíjense que realmente funcionó. Desde una aplicación de C enviaba el dato y automáticamente el puerto enviaba una tensión a esos cables específicos y el LED se encendía. Después un poco más de práctica acá, al LED se le agregó una resistencia variable a la luz, un LDR, y un transistor acá. ¿Para qué el transistor? Porque, ¿qué pasa? La tensión que me llegaba, la corriente que me llegaba que genera el puerto paralelo, es muy, muy pequeña. O sea, creo que son 10 miliamperes, es muy pequeña, no sirve para energizar algo más grande. Entonces, ¿qué se usa para amplificar eso? Un transistor, por ejemplo. Entonces yo con eso puedo amplificar esa señal. Entonces, esa tensión de 1,5 ya la podía llevar a 3,3 voltios, a 5 voltios, a 12 voltios o más. Y a partir de ahí poder utilizar esa señal del puerto, amplificarla y activar alguna otra cosa. Por ejemplo, un relé. Y con el relé entrar a manejar algo de potencia. Por ejemplo, una luz. Entonces, un poco prueba de concepto de esto. Y también acá podían ver, era ya el mismo circuito con el LED y no, este era para reconocer cuando hay una determinada cantidad de lumens de luz en esta resistencia. Entonces lo que hace es prender LED cuando hay mucha luz. Podemos hacer la inversa de esto como tienen las luces, ¿no? de la calle, que podemos hacer que cuando caiga la luz por debajo de cierto valor de lumens, prenda de la señal de que se encienda un foco, por ejemplo. Y esto se puede amplificar, por ejemplo, podemos verlo acá, que se amplificó con un relé. Ya con este relé, que ya era un relé un poco más corporativo, ¿no? Un relé que manejaba más potencia, ¿no? Ya no era un relé industrial, era un relé que manejaba un poco más de potencia, me permitía, creo que era un relé de, no sé,
creo que era de 10 amperes, me parece, no me acuerdo cuánto, y de 220 voltios en alterno. O sea que me permite trabajar ya con un poco más de potencia. Y este mismo LED, este mismo relé, se hizo otra prueba de concepto y se dejó aquí, en un toma de corriente, ¿no? En un 3 en línea. Internamente había un polo que se activaba si el relé se energizaba. Entonces, recuerden el relé, una espiral de cobre que si se energiza genera un campo magnético que accionan dos contactos. Bueno, era exactamente lo mismo. Para que este toma funcionara, o sea, le conectaba algo, y para que se encendiera lo que allí conectaba, tenía que enviarle una tensión a este borne que tiene acá afuera. Y eso fueron las primeras, bueno, acá se puede ver más de cerca el diseño interno. Acá desde afuera, pero acá adentro podemos ver que tiene el relé, que tiene que está atachado a uno de los polos de corriente. Entonces eso me permite, yo pueda hacer cualquier dispositivo que conecte allí. Es vieja la foto, estoy mirando, 2011. Así que fíjense, vean, algo tan simple como esto, yo podía hacer una aplicación en C que enviara un dato con un cable que lo había encontrado en algún lugar, corté el cable porque no lo necesitaba, empalmé y funcionó, ¿no? Porque realmente, si entendemos cómo está hecho el protocolo, podemos manipularlo, hacer lo que nosotros queramos. Y bueno, esto mismo que está hecho acá, nosotros lo vamos a hacer la semana que viene, pero no vamos a romper nada, no vamos a cortar nada, sino que lo vamos a virtualizar a todo esto, vamos a hacer en una máquina virtual. Yo le voy a pasar después con un simulador y una aplicación. Vamos a generar estos circuitos y nos vamos a conectar a tal puerto y desde C le voy a enviar un valor a tal puerto y eso va a hacer algo, va a prender, va, no sé, a mover un motorcito, a prender una luz, a leer el dato de un sensor de temperatura o cosas así. Son pequeños prototipos que están buenos hacer. Bien, entonces, este puerto paralelo, le mencionaba este puerto paralelo porque no tenía ningún, a ver, para enviar datos, lo único que tenía que hacer era, invocaba el sistema operativo y le decía, che, envía este dato a tal puerto lógico, y listo. Y el puerto no tenía no tenía mayor complicación para poder gestionarlo. Hacía eso y funcionaba. Pero en la actualidad, como por ejemplo con USB necesita señales de control para poder utilizarlo. O sea, USB no es igual que esta forma, que yo corto, empalmo y conecto y listo, sino que tengo que, para entrar a hacer uso del bus, tengo que primero tener un identificador dentro de ese bus y tengo que generar determinadas transacciones para que me permita identificarme en el bus con respecto al resto de dispositivos. Entonces, hacer esto en USB es mucho, es más complejo, porque no es solamente cortar, empalmar y listo. Así que comento esto por si alguna vez vio en su momento este puerto DB25 o el DB9, que era que era el puerto serie, también, que se utilizaban bastante en su momento para conectar diferentes periféricos al equipo. Bien, entonces este bloque de entrada-salida tenemos para entretenernos para rato allí. Bien, ahora veamos, dentro de la CPU, que va a ser la que va a ejecutar cada una de las instrucciones, o sea, cada uno del código del programa que yo quiera hacer, que yo quiera ejecutar en el CPU, lo va
todo el código del programa lo va a ejecutar la CPU. Dentro de la CPU vamos a tener diferentes componentes. El primero de ellos, que ya lo hemos estado trabajando, hicimos incluso una algo de un bit, que es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica no es más que un circuito combinatorio. Es un circuito combinatorio que tiene operaciones como su nombre lo indica, ¿no? Aritméticas y lógicas. Tengo operandos en las entradas y tengo un decodificador que digo, bueno, ¿qué operación quiero hacer? O sea, selecciono el resultado de la salida en función de lo que quiero hacer, si es una suma, si es una resta, si es una operación lógica, un AND, un OR, lo que sea. Lo selecciono a nivel de código a eso y me genera un resultado en la salida. Y también suele tener la salida con el resultado y otra salida adicional que es el de las banderas, el de los flags. Por ejemplo, para indicar si el resultado es 0, por ejemplo. ¿De qué me sirve? Eso, bueno, lo comentamos hace un par de clases para los condicionales. Si yo tengo un código que es si esta variable es igual a este otro valor, hace tal cosa. Si el resultado es diferente, hace tal otra. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con una resta. Entonces, hago esto menos esto. En las arquitecturas de los procesadores suele haber una instrucción que se llama CMP, que es, si yo quiero ver si son iguales, ¿qué hago? Hago una resta. Pero de esa resta no me interesa el resultado. Porque yo lo que quiero ver es si da cero. Si da cero es que ellos son iguales. Si no da cero, no son iguales, hago otra cosa. Entonces, no necesito persistir ese resultado. Entonces hay instrucciones, como por ejemplo la CMP, que es muy genérica en todas las arquitecturas, que es, hace una resta, no te guarda el resultado, pero te afecta las banderas, el registro de banderas, de flags. Entonces ahí, cuando el registro de flags se activa, yo ahí puedo decir, bueno, yo tengo una instrucción, ya vamos a meternos un poquito más con instrucciones, pero existe una instrucción que es hacer un salto si una flag está activa. Por ejemplo, hacer el salto si la flag de 0 está activa. Entonces, se hace la resta, si son iguales, salta esa flag. Cuando estamos hablando de flag, recuerden que una flag es el registro almacena una cadena de bits y cada posición tiene un nombre. O sea que la flag de 0 es el bit que está en la posición, no sé, 3, por ejemplo. O sea, no es más que el valor de un bit. Entonces eso lo puedo utilizar para hacer el salto. Entonces decir, bueno, si el resultado es 0, son iguales. Bueno, saltá esta posición de memoria. ¿Qué vas a encontrar en esa posición de memoria? Vas a encontrar el código que quiero que ocurra si en mi código ingresaba al if, ¿no? O sea, si esto es igual a esto, hace esto. Bueno, ese código de hacer esto lo tengo en una dirección de memoria, a partir de una dirección de memoria. Entonces, voy a esa dirección de memoria. En caso contrario, me voy a otra dirección de memoria. Todo eso después lo vamos a ver con la arquitectura de Intel. Lo van a entender un poco mejor con eso. Pero no es más que una resta que se hace y a partir de esa resta, del resultado de esa resta es o me voy para un lado o me voy para el otro. Bien. También el procesador está compuesto de la unidad de control. La unidad de control es un circuito secuencial. ¿Qué hace ese circuito secuencial? Tiene, tiene las señales de control para operar en la CPU, para gestionar en la CPU. Entonces, cuando yo quiero hacer una instrucción, bueno, pero eso depende de cada instrucción. Pueden haber instrucciones que sean más complejas que otras. Por ejemplo, hay instrucciones que tengo que ir a buscar operandos que están en la memoria.
Pero hay instrucciones que no tienen operandos en memoria. Los operandos están en los registros. Entonces, no tengo que ir a memoria, no tengo que esperar a que pasen cierta cantidad de ciclos de reloj para que la memoria me traiga un resultado. Entonces, es mucho. Hay instrucciones que son más simples que otras y las señales de control que, dependiendo de la instrucción, se van a ir generando, son generadas aquí, en esta unidad de control. También la unidad de control ejecuta lo que se llama el ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción no es más que una serie de etapas que tienen que hacer cada una de las instrucciones. Por ejemplo, la suma. Bueno, la suma, ¿qué tiene que hacer? En el ciclo de instrucción, la primera operación siempre es la de obtener la instrucción. Porque eso, imagínense que lo vemos como una memoria, la aplicación está almacenada, cada una de las instrucciones está almacenada de una manera ordenada y secuencial. Se va a buscar una instrucción, pero después cuando se procese esa instrucción, se tiene que ir a buscar la siguiente. Entonces, en ese primer paso, se va a buscar la primera instrucción. En el siguiente paso, eso depende mucho de la arquitectura, ¿no? O sea, hay arquitecturas que tienen más etapas en su ciclo de instrucción, pero por lo general son 5. Se va a buscar la instrucción, se va a decodificar, se van a leer los operandos, después se va a ejecutar y después se va a guardar un resultado, de ser necesario, ¿no? Hay instrucciones, como decíamos hoy, que no guardan un resultado. Entonces puede pasar en el caso de que hay algunas instrucciones que no tengan que hacer todo el proceso del ciclo de instrucción. Bien, en esta unidad de control, circuito secuencial, ciclo de instrucción, y después tenemos dentro del CPU el banco o conjunto o set de registros. Esto ya lo mencionamos ayer. Un registro no es más que una memoria, ¿no?, que almacena un único objeto. Cuando yo tengo un conjunto de objetos, ya tengo una memoria RAM. Pero el registro me almacena un único objeto. Los registros son, por lo general, del tipo SRAM. O sea, son del tipo estático. No necesitan, está construido a base de flip-flops y no necesitan circuito de refresh. Son memorias que son súper rápidas y sumándole a que son rápidas, están dentro del CPU. O sea que ir a buscar esos contenidos es bastante rápido, porque no tengo que desplazarme por toda una placa para obtener un valor. Por eso es que son tan rápidos. Fuera de estos registros, el siguiente nivel ya sería la caché. Caché de nivel 1, nivel 2, a nivel N, eso depende del fabricante. Pero eso, por lo general, también hay unos fabricantes que están, la memoria la tienen dentro del propio, la memoria caché dentro del propio CPU, y otros que lo tienen fuera del CPU. Bien. Bueno, ¿por qué los registros se utilizan? Ahora vamos a ver que cada registro tiene diferente visibilidad. Hay algunos registros que yo lo voy a poder modificar y hay otros registros que no. Y hay otros que lo voy a poder modificar de manera indirecta. En realidad es un elemento que se agrega al procesador para optimizar la velocidad. O sea, perfectamente podría existir fuera del CPU. Bien, ¿qué caracteriza una arquitectura de von Neumann? Lo primero que se utiliza para caracterizar a una arquitectura de von Neumann es el set de instrucciones. O sea, el set de instrucciones es la cantidad, el grupo de todas las instrucciones que tiene, ¿no? Ese set de instrucciones puede tener o poca cantidad o mucha cantidad de instrucciones. Este set de instrucciones, lo que tienen poca cantidad, se le llaman arquitecturas del tipo RISC, y lo que tienen un set grande de instrucciones se llaman arquitectura del tipo CISC. ¿Qué significa que sean pocas instrucciones y que sean muchas instrucciones? Bueno,
que existen instrucciones que sean... Hay arquitecturas cuyas instrucciones son simples y deja a criterio a que el programador pueda interpretar instrucciones complejas a base de código, y hay otras arquitecturas que implementan instrucciones complejas. Por ejemplo, parto de la hipótesis que tengo un vector con caracteres y quiero buscar un elemento. Capaz que en alguna arquitectura tengo una función, una instrucción que me permite buscar en un array un símbolo, un código ASCII, un binario, un hexadecimal, lo que sea. Pero en otra arquitectura eso no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que implementar como un programa. Después, otra forma que uso para caracterizar una arquitectura de von Neumann es el formato de la instrucción. El formato de la instrucción es cómo yo... Vean, la instrucción es una secuencia de bits, ¿no? Entonces, cómo yo a esa secuencia de bits la interpreto. Puedo decir, bueno, a ver, el formato va a tener todo, siempre 16 bits, por ejemplo. De esos 16 bits, los primeros 4 me identifican a la instrucción. Los siguientes 4 me identifican el primer operando. Y los siguientes 4 me identifican el segundo operando. Y los siguientes 4 el tercer operando. En donde guardo el resultado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo describo esa palabra, ¿no? Esos 16 bits? Existen formatos de instrucción, eso sería un formato fijo, pero existe un formato de instrucción llamado formato variable. El formato variable lo que hace es que en una instrucción de 16 bits no se represente de manera completa toda la instrucción, sino que tenga que necesitar otra palabra de 16 bits, por ejemplo. Entonces existe en la arquitectura, en el caso de las RISC, por ejemplo, son de tamaño fijo. En caso de las arquitecturas CISC, son arquitecturas que suelen tener un tamaño de palabra que son variables. ¿Qué significa que sea variable? Que dependiendo de la instrucción puede ocupar 1, 2, 4 o n bytes, por ejemplo. Bien, después, el siguiente componente es el set de registros. Puede ser que tenga registros que se puedan, que los puedo utilizar, o pueden ser que tenga registros que no los puedan, que no los puedo utilizar, que sean, que no, que no tenga instrucciones para modificar el set de registros. Hay registros que se suelen llamar que son nombrados, hay registros que se llaman registros numerados. Bueno, de manera genérica existen diferentes perfiles de registro con diferentes comportamientos. Después, otra forma de poder caracterizar una arquitectura de von Neumann es el modo direccionamiento. El modo direccionamiento lo que me indica, perdón, el modo direccionamiento lo que me indica es cómo yo represento a los operandos, porque yo puedo tener una instrucción que sea suma la constante 3 con el 4, por ejemplo, y guardar el resultado en el registro 1. Ahí tenemos que la suma de esa instrucción, ya en la instrucción está el valor del operando. Pero puedo tener otra instrucción que diga, suma lo que tenga el registro 1 más el 30, la constante 30, y el resultado lo guardás en el registro 10. Entonces, si yo miro el código de esa instrucción, el 1 y el 0, ¿no? La secuencia, voy a determinar que no voy a ver el contenido de todos los operandos, sino que voy a ver el contenido. El primer operando es el registro 1. El segundo operando, ahí sí voy a ver el binario de la constante que quiera sumar. Y en el tercer valor voy a ver
la representación del registro en donde quiero almacenar el resultado. O sea, existen diferentes formas de especificar en dónde está el operando, ¿no? Después, otra forma de caracterizar, el manejo de la entrada-salida, también cómo gestionan los dispositivos de entrada-salida, si el CPU tiene que gestionar las comunicaciones o no, porque antiguamente el procesador dedicaba ciclos de trabajo para ir a cada uno de los dispositivos y preguntarle, ¿tenés datos para mí, para que tenga que procesar? Y eso insumía mucho tiempo, porque el CPU podía estar haciendo otra cosa, pero tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo e ir a sondear. Eso se llama técnica de poleo, que el CPU se encarga de ir a buscar o de ir a preguntar a cada controlador de entrada-salida si tiene datos para él o no. Eso hoy en día lo sustituimos con otra técnica también que vamos a ver, que se llaman interrupciones, que una interrupción es un evento que el controlador de entrada-salida genera para declarar que tiene la intención de que el CPU lo tiene que atender. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque eso nos va a cambiar todo lo que estamos hablando hasta este momento, ¿no? Nosotros habíamos hablado que un programa era una secuencia lógicamente ordenada de instrucciones. Se ejecuta una instrucción y se va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y así hasta que llegue a la última instrucción o hasta que tenga un salto que tenga que volver a tal lugar y volver a ejecutar las mismas instrucciones de vuelta. Hasta ahí funciona todo impecable, porque tengo un único programa. Pero ¿qué pasa cuando tengo interrupciones? ¿Qué pasa cuando tengo que el procesador está haciendo algo y lo que tengo que hacer es decirle, che, dejá de hacer lo que estás haciendo y atendé esta interrupción, que es más importante que lo que estás haciendo? Entonces, en algún momento ese evento de interrupción se tiene que reanudar. O sea, lo que estaba haciendo el CPU previo a la interrupción, se tiene que reanudar. Entonces, ¿cómo lo hago a eso? Bueno, ahí después vamos a ver que las interrupciones nos solucionan parte de los problemas que teníamos tradicionales, pero nos agregan nuevos problemas ahora. ¿Cómo hacemos para reanudar después lo que estaba haciendo el CPU? Lo tengo que dejar en el mismo estado en el que estaba antes. Porque si cuando estoy trabajando con el CPU voy a estar consumiendo registros, voy a estar guardando, procesando, generando señales de control, etc. O sea que después tengo que buscar algún mecanismo que me permita restaurar el CPU previo a todo lo que hice, porque pude haber tocado registros, valores, borré datos, cargué, sumé, afecté flags, hice, no sé, me generé espacio dinámico de memoria, reservé nuevas variables, hice de todo, pero en algún momento tengo que dejar el CPU como estaba antes. Entonces, ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo reanudo eh, previo a lo que ocurrió? Bueno, vamos a ver eso también con las interrupciones. Y bueno, con el set de instrucciones, ya comentamos, tenemos dos tipos, el tipo SID, que son el set de instrucciones complejos, y el tipo RISC, que son el set de instrucciones reducido. ¿Qué ejemplos podemos mencionar de CISC? La que utilizamos generalmente hoy en día, un x86 de Intel, un AMD64, bueno, todas esas arquitecturas que son arquitecturas compatibles con la de Intel, son del tipo CISC.
Después tenemos arquitecturas del tipo RISC, en donde el set de instrucciones tiene menos cantidad de instrucciones, son simples, y cuando tenga que solucionar una instrucción que no tenga, porque son simples, lo tengo que implementar, tengo que hacer el algoritmo yo e implementarlo en esa arquitectura. ¿Qué diferencia hay a nivel de diseño de estos dos procesadores, de estos dos bloques de tipos de procesadores? Que el RISC es el más fácil de diseñar. ¿Por qué? Porque en el RISC yo voy a diseñar una gran máquina de estados y, bueno, cada máquina de estados van a tener cada arquitectura va a tener todos sus estados, las transiciones entre los estados, las entradas, las salidas, bueno, todo eso especificado. Y cuál es para cada una de las instrucciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Cuando quiero agregar una nueva instrucción. En una arquitectura del tipo RISC es fácil de diseñar, pero cuando la tengo que actualizar, porque, no sé, quiero agregar una instrucción nueva al set de instrucciones, necesito modificar toda la, toda la arquitectura, todo el diseño de la arquitectura. Porque tengo que modificar todo el bloque, el diagrama de estados original. Agregarle las nuevas instrucciones, las nuevas transiciones, qué pasaba, cómo convivía eso con las anteriores, etc. O sea que diseñarlo es fácil, pero rediseñarlo es ahí es donde viene la tarea más complicada. En cambio, en una arquitectura del tipo CISC, vamos a ver que cuando veamos la de Intel, que es el ejemplo que vemos de esta arquitectura, vamos a ver que es una arquitectura que tiene un lenguaje ensamblador, pero también incorpora un lenguaje microensamblador. ¿Qué hace el lenguaje microensamblador? El microcódigo permite que yo pueda escribir una instrucción a nivel de microcódigo. O sea que voy a tener una memoria que va a tener las señales de control que quiero que ocurran a lo largo del tiempo para que se implemente una instrucción. Entonces, hoy o mañana tengo que modificar una nueva instrucción. ¿Qué tengo que hacer? Escribir el microcódigo de la nueva instrucción. No tengo que modificar nada. O sea, no tengo que modificar la máquina de estados ni nada de eso. Tengo que cargar el código del microprograma en esa memoria. Antiguamente, bueno, acá estamos hablando a nivel de diseño, estos son metodologías, ¿no? Son diferentes diferentes grupos tienen pensado a la arquitectura de diferente forma, una con instrucciones simples, otra compleja, etc. Cuando surgieron estas primeras arquitecturas, estos son dos equipos que están totalmente, no se pueden ver, ¿no? O sea, uno sostiene una cosa y el otro sostiene otra. A nivel de diseño son dos cosas diferentes, ¿no? No son iguales. Entonces, en un principio, se creía que las arquitecturas mejores iban a ser las CISC, pero a medida que fueron pasando cada una de las generaciones y el estado del arte, de todo lo que se ha deducido de cada generación, ha podido concluir de que 40 años después de esta famoso debate de qué arquitectura es mejor, hay gente que defiende una arquitectura, hay gente que defiende otra, pero lo que nos ha dicho la historia es que cada escenario, existen escenarios totalmente diferentes y cada uno se modela con una arquitectura que no es una genérica, sino que hay algunos entornos en donde RISC funciona bien y hay otros entornos donde sí funciona bien. Lo que nos ha dicho en la actualidad también es que RISC terminó siendo mejor de lo que se pensaba. Porque las primeras computadoras, las primeras generaciones eran todas arquitecturas del tipo CISC. Hace un par de décadas
las arquitecturas del tipo RISC las utilizaban para dispositivos embebidos. Llámense dispositivos embebidos, antenas, dispositivos de red, bueno, algún dispositivo electrónico que necesitara algún procesamiento, ya hace un tiempo, ¿no? Alguna televisión, algún reproductor de multimedia o algo. O sea, antiguamente se creían que era la mejor arquitectura para eso, pero en la actualidad, hoy en día, no ha demostrado totalmente lo contrario. O sea, tenemos computadoras de escritorio que tienen esta arquitectura del tipo RISC. Por ejemplo, dentro de RISC, tenemos que mencionar algún ejemplo, tenemos la clásica MIPS, que es una arquitectura súper conocida en dispositivos embebidos también, y la ARM, que es una arquitectura en la actualidad, que es la que está en la mayoría de todos los smartphones, televisores inteligentes, etcétera, ¿no? O sea, ARM es una arquitectura del tipo RISC, que es ampliamente utilizada. E incluso hay algunos, creo que los Chromebook son ARM, algún notebook, algún laptop o algo que tiene esa arquitectura también. Por ejemplo, Windows, por ejemplo, las nuevas versiones de Windows a partir de, no me acuerdo si fue a partir de qué versión del server Core que se implementó, se puede instalar en una ARM. O sea que es una arquitectura que funciona, no, no es menor. Por más que el diseño sea más simple, no es que sea inferior al resto. Bien. Dentro del formato de instrucción, ¿qué es esto? Bueno, esto no es más. Yo tengo una palabra, una secuencia de bits, ¿no? Que es la que representa la instrucción que quiero ejecutar. Bueno, ¿cómo se modela eso? Si lo tuviera que interpretar en papel, bueno, ¿cómo sé que es una suma? ¿Cómo sé que es una resta? ¿Cómo sé que es una negación? ¿Cómo sé que querés hacer una comparación entre un registro 1 y registro 2? Bueno, todo eso, ¿cómo lo sé? Analizando el formato de instrucción. Ese formato de instrucción puede tener un largo, puede tener una cantidad finita, que puede ser siempre la misma, de bits, o puede tener una cantidad que es variable de bits, como mencionábamos hoy. En el caso de CISC, por ejemplo, el formato de instrucción es variable. En el caso de RISC, el formato es fijo. ¿Qué ventajas me da el formato fijo, por ejemplo? Que yo, leyendo el binario, ya puedo saber el tamaño de la aplicación. En cambio, cuando es un formato variable, a priori no puedo saber cuánto es el tamaño, porque no sé, no tengo el número exacto de bytes que necesito. Bien, dentro de la arquitectura de von Neumann, que tenemos el set de registro, recuerden, es ese lugar de memoria que está dentro del CPU, que se utiliza para almacenar operandos, por ejemplo, o otro tipo de, no necesariamente los registros son memorias que se pueden utilizar, sino que pueden existir registros que lo usa la arquitectura para poder hacer una determinada tarea. Como por ejemplo el instruction, voy a hablar un poco de nombre, pero son bastante genéricos. El registro de instrucción me determina el contenido de la instrucción que va a ejecutar el CPU. O el program counter, por ejemplo, que me determina cuál va a ser la siguiente instrucción que vas a ejecutar en memoria. Bien, entonces tenemos registro a nivel genérico. Von Neumann define que vamos a utilizar un registro que se llama acumulador, que lo vamos a usar como una variable temporal, por si en algún momento tenemos que guardar algún dato ahí temporal.
Después vamos a utilizar un registro que se llama contador, que esto es un registro que se encargue solamente de contar, no sé, arranca en cero, por ejemplo, ¿no? Sumarle uno cada vez que ejecute una instrucción. Entonces, ese registro contador, lo único que a nivel de diseño se va a construir para incrementarle el valor en cada una de las nuevas instrucciones que se vayan a ejecutar. Entonces, de esa forma, alguno podría decir, bueno, pero que es una pavada, un registro que cuente. En realidad no, porque ese contador me permite tener un puntero, una referencia a cuál va a ser la siguiente instrucción que tengo que ir a buscar a memoria. Entonces, con eso ya tengo en el siguiente paso cómo ir a buscar esa instrucción. ¿A qué lugar tengo que ir a buscar la instrucción? ¿Cuál es la dirección de memoria donde va a estar esa instrucción? Después, von Neumann propone un registro que él lo llama índice, que este registro índice se utiliza para cuando quiera acceder a algún array, por ejemplo, manipular algún vector o algo, se suele utilizar este índice. Hay algunos fabricantes, podemos ver en el caso de Intel, por ejemplo, que se usa mucho esto cuando quiero Intel. Algo bueno que vamos a ver con Intel, que Intel propone un modelo a nivel de diseño. Intel, el CPU, ya voy adelantando, el X86, el 8086, era un CPU que gestionaba 16 bits. O sea, era un CPU de tamaño de palabra de 16 bits, ¿no? Entonces esto, con un poco de cuentas, nosotros sabemos que era un CPU, vamos a ver el ejemplo, acá X86 era un CPU que era de 16 bits. Entonces, como era de 16 bits, yo puedo calcular cuántos, cuántas direcciones de memoria puede direccionar. Bueno, para eso yo sé que puedo direccionar 2 a la 16. 2 a la 16 no es más que 64.536. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la memoria, el CPU, imagínense que esta es la memoria, en la memoria el CPU va a poder direccionar desde la posición 0, por ejemplo, 1, hasta llegar a la última, que es 65.536. Perdón, 535 sería en este caso, ¿no? O sea, porque se cuenta el 0 también. Entonces, podría direccionar todo esto. Entonces, Intel lo que hizo con el X86 es poder direccionar la cantidad de 20 bits. Entonces, acá entra acá es donde está el problema, ¿no? ¿Cómo yo desde un CPU que puede trabajar con un tamaño de palabra de 16 bits, cómo puede ser posible que el CPU pueda direccionar 20 bits? O sea, me están faltando 4 bits acá. Con 20 bits se puede 2 a la 20, 2 a la 20 es igual a, bueno, esto que está acá es igual a kilobits. Si le ponemos la unidad, con 16 bits yo puedo gestionar 64 kilobits.
Pero en este modelo de Intel yo voy a poder, a nivel de diseño, el CPU, el fabricante, me dice que va a poder direccionar 1 megabit de memoria. O sea, en su momento, estamos hablando que es un CPU que fue generado hace más de 40, casi 40 años, ¿no? O sea, en aquella época era ilógico esto. Pero lo bueno que hizo Intel en ese modelo es, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que el CPU pueda direccionar con 16 bits, 20 bits? Bueno, para esto Intel generó una técnica que se llama segmentación. Entonces, con la técnica de segmentación, que vamos a ver en su momento, lo que me permite es que yo pueda tener este mega de memoria, por acá, ¿no? Entonces, voy a tener ventanitas que van a ser de 64K. Acá voy a tener una de 64K. Acá voy a tener otra de 64K. Y así sucesivamente hasta que llegue el megabit. 64K. Entonces, ¿qué va a hacer Intel? Esto lo vamos a ver más en profundidad y vamos a hacer ejemplos de esto. Yo con 16 bits puedo direccionar cada una o sea, todas las direcciones de memoria que hay en cada una de las ventanitas. Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle, che, posicionate en tal dirección. O sea, posicionate acá. Te posicionás en esa dirección de memoria y vos desde ahí vas a poder, con 16 bits, que es lo que gestiona el CPU, vas a poder desplazarte 64K. Entonces después, hoy o mañana, querés acceder a otra dirección, venís y decís, che, pero ahora, a partir de acá, o sea, usás un registro para apuntar a lo que es el registro base, la dirección base de memoria, y a partir de ahí vas desplazándote entre toda esa ventana. Entonces eso es una técnica bastante buena y tenés que hacer un pasaje acá que va desde la dirección base vos la especificás con 16 bits, pero la tenés que convertir a 20 bits. ¿Por qué? Porque en memoria está direccionado 20 bits, no 16. Entonces, para hacer eso, yo tengo que, una dirección de memoria, la tengo que, le tengo que agregar un hexadecimal más. O sea que tengo que hacer una multiplicación, perdón, tengo que hacer una suma de 2 a de 2 a la 2, que es 4, que son 4 bits. O sea, de 16 a 20 me faltan 4 bits. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer un desplazamiento de la dirección, mover esa dirección 4, agregar, correr esos 16 bits 4 bits hacia la izquierda y en la parte final le agrego todo ceros, por ejemplo. Entonces ahí me voy construyendo lo que es la dirección base y me voy desplazando después. Una vez que tengo la dirección base, me voy a poder mover 16K, 64K. Entonces así lo voy haciendo con cada dirección base. Pero está, esto lo vamos a ver, lo vamos a ver en su momento cuando veamos X86. Entonces, este registro de índices se usa mucho también cuando estoy trabajando con segmentación. En Intel lo vamos a usar mucho para trabajar con segmentación, para trabajar con el stack también, para moverme dentro del stack. El stack es una estructura de datos que usan el CPU para almacenar información. Y bueno, siguiendo estos nombres que agregó
von Neumann, que en su arquitectura, fue lo que Intel tomó en su diseño de CPU, el 8080, que fue un CPU de 8 bits, y nombró el registro acumulador que proponía von Neumann, lo nombró como registro A, el registro base lo nombró como registro B, y el registro contador lo agregó como registro C, y el de datos de D. Eso fue lo que utilizó Intel en su modelo 8086. Después, cuando se implementó la arquitectura del 8086, la x86, fue una arquitectura que era de 16 bits, y se renombraron. El acumulador A se nombró AX. El registro base se nombró ABX. El C ACX, el D ADX. El source index es para los índices SI, y destination index DI. ¿Por qué es esta X? La X hace referencia a que fue de 16 bits. También Intel lo que agregó es, bueno, también lo vamos a trabajar así, es que el registro, por ejemplo, el registro AX, el X es porque es de 16 bits. Se puede descomponer en dos partes, lo que es el registro AH y el registro AL. Que esto, si miramos a X está compuesta por 16 bits. Acá tengo los diferentes bits. Estos son de 16 bits. Y a X se va a descomponer de un registro, el registro de 16 bits, también, pero la parte alta, o sea, se toman los 8 bits más significativos y se los llama AH. Se toman los 8 menos significativos y se le llama AL. Entonces esto es tamaño 8 bits. Y 8 bits. Entonces, si hoy o mañana quiero cargar, por ejemplo, a una instrucción move, que es para mover al registro AL, le voy a cargar, no sé, 8 bits, que sean 0x CE, por ejemplo. Este hexadecimal con dos símbolos es de 8 bits. Cada símbolo hexadecimal tiene 4 bits. Entonces, en la parte baja del registro voy a cargar este contenido. Esto tengo que tener cuidado porque si yo quiero setear todo un registro y no quiero mantener datos que ya podían haber tenido valores anteriormente, tendría que cargarle, por ejemplo, un 0, ¿no? Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos Intel X86. Esto es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la L tendría que haberle, no, a la H tendría que haberle cargado 0. Entonces, de esta forma, me va a quedar en el registro AX, me va a quedar el valor 0x00CE. Que esto en la práctica ni a palo lo van a encontrar, porque en la práctica se hace algo así como esto.
hago un XOR entre AX con AX. Entonces, un XOR consigo mismo automáticamente va a setear. Esto no lo veímos todavía, pero en x86 cada instrucción acepta lo sumo 2 argumentos. Entonces, esto que está acá se va a traducir, esto es un comentario, pero se va a traducir a lo que tenga en a AX le vas a cargar el resultado de hacer el XOR de AX con AX. El XOR de una variable consigo mismo da siempre 0. Si ustedes compilan algún binario o algo, van a ver que se van a encontrar mucho con esto. Con esta representación. No van a encontrar esto. Es la forma más simple, pero después que lo entienden el XOR es mucho más rápido que escribir ese código. Bien. Bueno, y después, cuando Intel avanzó en sus generaciones de CPU y pasó a los 32 bits, les agregó una E acá dentro como prefijo a cada registro. Entonces, si hoy en día tienen una arquitectura de 32 bits y se entran a analizar con, no sé, con un OliDB o alguna aplicación de esas, a ver. No tengo nada de eso ahora para probar, pero acá. Acá. Fíjense, si ustedes quieren con OliDBG, por ejemplo, que es una aplicación que me permite debuguear un ejecutable, me voy a encontrar, por ejemplo, acá vemos la parte de los registros del CPU con el EAX, el CAX, etc. Este sería el código de mi aplicación. Pero está, ahora capaz que alguno lo mira y parece que no se entiende mucho, pero van a ver que vamos a arrancar con arquitecturas más simples en papel y después vamos a llegar a este y lo van a entender. Van a ver qué es lo que está haciendo eso. Bien, después, dentro de la arquitectura de von Neumann, otra forma de caracterizarla es los modos de direccionamiento. En estos modos de direccionamiento existen 3 tipos de modos de direccionamiento. El primero, que es el inmediato. ¿Qué es el inmediato? El modo de direccionamiento es cómo represento a los operandos, ¿no? Entonces, el inmediato es cuando en la instrucción ya está el valor del operando. Quiero sumar el 3 con el 4. Bueno, en la instrucción voy a tener el binario 3 y el binario 4 embebido en esa palabra. El directo, bueno, el directo es, no está el operando, la constante, ¿no? En la instrucción, sino que en su lugar me puedo encontrar con 2 cosas. O la dirección o el nombre del registro donde está el operando o la dirección de memoria donde tengo que ir a buscar al operando. Entonces, por eso que tenemos dentro del directo, analizamos el binario, tenemos el código, pero el código no es el del operando, sino que el código va a ser del código de identificación del registro en donde tengo que ir a buscar el operando o el código de la dirección de memoria, ¿no? En binario, de donde tengo que ir a buscar el operando. Ese sería el segundo modo de direccionamiento. Y después tengo un modo de direccionamiento que se llama indirecto, que esto es, analizo la palabra. ¿Qué tengo?
no voy a tener el operando, voy a tener el código del registro en donde está otro, es como, esto es más fácil decirlo como puntero, pero todavía no han visto puntero. Esto es en el código del operando, en el código de la instrucción, tengo el código de un registro y dentro del código de ese registro tengo el código de otro registro que es donde está el operando. O en la instrucción tengo el código de memoria en donde tengo que ir a buscar a una dirección de memoria, en ese código primero de memoria, a donde tengo que ir a buscar el operando. Entonces, después vamos a ver ejemplo con eso. El indirecto también es indirecto a registro o indirecto a memoria. Bien, después tenemos la arquitectura de Harvard. ¿En qué se diferencia con la arquitectura de von Neumann? En la memoria del programa, en lo que es el bloque constructivo de memoria. Divide la memoria de datos y la memoria del programa en dos bloques constructivos diferentes, no en el mismo bloque. Von Neumann propone que la memoria es un bloque único que engloba programa y datos. Bueno, en la arquitectura de Harvard lo que hace es segmenta lo que es memoria que van a ser de datos, que van a ser generados por las diferentes instancias de los procesos que se van a ir creando en esa arquitectura, y memoria de programas, en donde va a estar el código de los programas, y no va a haber ninguna otra cosa allí. Entonces, vean que están en bloques diferentes, no se comunican entre sí, sino que el que se comunica a través de un bus con esos bloques es el CPU. Y bueno, es una forma de seguridad también. Hoy en día las arquitecturas que nosotros estamos utilizando es un modelo híbrido entre la de von Neumann y la de Harvard, principalmente porque en Harvard segmenta lo que es la memoria de los datos van a estar en algún lugar, X de memoria, y el programa va a estar en otro lugar. Entonces con eso yo ya puedo gestionar a nivel de seguridad, a nivel de sistema operativo. Ese es otro problema también que vamos a ver en el semestre que viene. Los primeros sistemas operativos corrían un único proceso, pero en la actualidad son sistemas operativos que tienen una cantidad de procesos y yo tengo que evitar que un proceso pueda acceder a los datos de otro proceso. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, puedo separar los datos o puedo utilizar otra técnica que después vamos a ver en un sistema operativo llamada paginación, que me permite setearle bits de seguridad y decir, che, podés acceder acá sí, acá no, acá sí, acá no. Y también vamos a ver que agregan algo las arquitecturas que se llama registro de relocalización. Que eso es, cada proceso de una arquitectura que se instancia, va a tener un espacio propio de memoria. Entonces, ese proceso va a pensar que tiene todo el espacio de direccionamiento de memoria para él. Pero en realidad no es así, sino que cada proceso, cuando quiera acceder a una dirección física de memoria, tiene que sumar una constante que se llama registro de relocalización. Ese registro de relocalización lo que hace es, se encarga de gestionar a tal proceso para que puedas acceder a direcciones de memoria que no sean las mismas entre diferentes procesos. Pero eso lo vamos a ver en el sistema operativo. Bueno, Grise, por hoy terminamos